El mercado de valores está subiendo frenéticamente, con un rendimiento del 40% en los últimos 12 meses y simultáneamente alcanzando nuevos máximos históricos, algo que ocurrió a finales de la década de 1990 durante la burbuja de las .com y a finales de la década de 1920 justo antes de la Gran Depresión, dos períodos en los que a posteriori sabemos que la tendencia alcista era insostenible. Y como pueden ver en este gráfico del SP500 ajustado por la inflación, visualmente podemos decir que el mercado de valores está en niveles extremos en relación con su tendencia a largo plazo, de manera similar a cómo estuvo de sobreextendido justo antes de las 4 mayores caídas del mercado en los últimos 110 años de datos disponibles. Pero antes de que podamos sacar conclusiones de este gráfico, necesitamos compararlo con una versión del SP500 que no esté ajustada por la inflación. Y así es como se ve. El rendimiento del mercado de valores desde 1921 ha sido de alrededor del 65.000%, es decir, $1.000 invertidos en 1921 serían ahora equivalentes a $650.000, pero si observamos ese mismo rendimiento del mercado de valores ajustado por la inflación, solo ha proporcionado un 5.000% de retorno en los últimos 100 años, con lo que podemos comprender de inmediato el impacto que la inflación tiene en los rendimientos reales del mercado. Es absolutamente descomunal, especialmente cuando se computa en el largo plazo. De aquí procede la expresión «las acciones solo suben», pero dentro de esta tendencia alcista a muy largo plazo, también vemos periodos de increíble desolación para los inversores. Por ejemplo, de haber invertido $1.000 en marzo del 2000, se habrían reducido, ojo, a $500 10 años después. En consecuencia, un rendimiento extremadamente negativo. Lo mismo habría sido cierto para una inversión realizada en agosto de 1929. Dicho capital se habría reducido a la mitad de su valor original una década más tarde. Ahí es donde este gráfico nos puede resultar útil. Nos enseña que a largo plazo, efectivamente, el SP500 sube más que la inflación, pero también nos muestra que el mercado de valores es muy cruel y puede desplomarse incluso por debajo del umbral de la inflación durante décadas. Dicho esto, podemos ver que el SP500 ajustado por la inflación típicamente se mueve hacia arriba y hacia abajo dentro de un amplio rango, pero relativamente estable. Y los momentos en los que alcanzó el extremo superior del rango incluyen los años 1913, 1929, 1965 y 1999. Estos 4 momentos fueron extremadamente negativos para estar dentro de la renta variable, porque el SP500 ajustado por la inflación acabó mordiendo el polvo, regresando al extremo inferior del rango, de media con caídas del 60% del valor del SP500 ajustado por la inflación, aunque en el caso del colapso de la década de 1930, el desplome fue mucho mayor que eso. Ahora bien, aunque la mayoría de los analistas están de acuerdo en que el mercado de valores cotiza en múltiplos desorbitados ajustados por la inflación, no todos coinciden en lo que eso realmente significa para el caso del SP500 que no está ajustado por la inflación. El argumento es que solo porque el SP500 pueda bajar en valor real, ajustado por la inflación, no significa necesariamente que el índice SP500 en valor nominal también tenga necesariamente que caer. Esto podría llegar a suceder si la inflación en los Estados Unidos se sale fuera de control, y podemos usar el caso de Turquía como un ejemplo extremo de la manera en que puede suceder. En este gráfico representamos el mercado de valores turco una vez ha sido ajustado por la inflación en Turquía, y vemos que ajustado por la inflación, el mercado de valores turco básicamente no se ha movido de la casilla de salida después de los últimos 20 años, proporcionando un retorno del 0% desde 2006. Por otro lado, cuando vemos el mercado de valores turco en términos nominales, no ajustado por la inflación, ha generado más de un 2000% de retorno en el mismo horizonte temporal. Esta abismal brecha puede explicarse a raíz de la hiperinflación que Turquía ha experimentado en los últimos años. De tal manera que al ver este gráfico podemos comprender cómo los altos niveles de inflación por sí solos pueden impulsar al mercado de valores al alza. Muchos creen que esta es, exactamente, la razón por la que el mercado de valores en Estados Unidos está subiendo de manera imparable hoy día.
Supuestamente, los inversores están anticipando una gran oleada de inflación, posiblemente incluso de hiperinflación, y el mercado de valores está subiendo con fuerza en anticipación de dicho escenario, lo que clasificaría a esta subida actual como diferente a las vividas a finales de la década de 1920 y finales de la de 1990, dado que entonces no se manifestó una inflación fuera de control. En cambio, el mercado de valores acabó desplomándose de nuevo. Luego, ¿podemos esperar ciertamente un melt-up del mercado debido a la hiperinflación? Veamos, si echamos un vistazo al gráfico de inflación en los Estados Unidos, descubrimos que actualmente está en valores del 2,5%. Para que tenga lugar una subida de la bolsa debida a la hiperinflación, necesitaríamos que la inflación alcance niveles significativamente más altos de los que tenemos hoy día. Por ejemplo, podemos comparar esta cifra con los niveles de inflación de Turquía en los últimos años y vemos que está alrededor del 50%. Así que Turquía está experimentando aproximadamente 20 veces más inflación que los Estados Unidos. Y en el peor momento de su problema de hiperinflación, Turquía alcanzó una tasa de inflación del 84% en octubre de 2022. Por lo tanto, en nuestra humilde opinión, el argumento a favor de una subida por hiperinflación en el mercado de valores hoy no parece tener mucho sentido. Además, si revisamos cada uno de los periodos en la historia con aumentos significativos de la inflación en Estados Unidos, a fin de cuentas, vemos que el mercado de valores acabó sucumbiendo. Y así fue porque una mayor tasa de inflación significa tipos de interés más altos, que ejercen presión bajista sobre las acciones estadounidenses. Eso es exactamente lo que ocurrió en los años 70. A pesar de los altos niveles de inflación, el mercado de valores experimentó múltiples desplomes del 30 al 50% durante la década. Si volvemos a nuestro gráfico del SP500 ajustado por la inflación, así es como se muestra la década de 1970. Este podría ser un escenario mucho más plausible hoy día, y si la inflación volviese a repuntar, haría subir los tipos de interés en Estados Unidos, que a su vez presionarían al mercado de valores a caídas. Pero por ahora no hay realmente señales de que la inflación esté repuntando en los Estados Unidos. Vemos una trayectoria descendente. El precio del trigo ha bajado un 10% desde octubre del año pasado. El precio del pollo ha bajado un 10%. El precio del petróleo ha bajado un 20%. El precio del gas natural ha bajado un 30%. Creo que se entiende el panorama actual. Hay algunos bienes que todavía están subiendo de precio, como la vivienda, pero en general la inflación ha disminuido considerablemente. Entonces, ¿qué pasará con las acciones si la inflación no vuelve a repuntar? En ese caso, la situación podría asemejarse más a la de finales de los años 90 y finales de los años 20. Estos periodos de baja y estable inflación proporcionaron las condiciones idóneas para que el mercado de valores siguiera subiendo aún más. Igualmente, vimos algo similar en la década de 1980, donde la baja inflación llevó a un aumento desenfrenado del mercado, que a la postre culminó en el lunes negro. Y es más, cada una de estas subidas acabaron por implosionar de una forma u otra. Y la realidad es que hoy en día la inflación está bajando, con muchos de los componentes claves de la cesta de la inflación, como el petróleo, también bajando. Y este entorno está permitiendo que el mercado de valores siga en un rally alcista, tal como lo hizo en la década de 1920 y en la de 1990, no como sucedió en Turquía o en Venezuela. Hemos mantenido esta visión durante el último año y hemos podido ayudar a nuestros clientes a subirse al tren del mercado durante este viaje alcista. No obstante, como habrán visto en nuestro vídeo más reciente, nos hemos vuelto un poco más cautelosos en el mercado en el corto plazo, ya que creemos que podríamos ver una corrección hacia los 5.650 puntos. Pero en general, el entorno de baja inflación que ha estado presente durante 2024 no parece que vaya a poner coto al rally del mercado de manera inminente. Puede consultar el cierre de nuestras operaciones más recientes siguiendo el enlace de la descripción del vídeo. Nuestra estrategia está dando buenos resultados para nuestros clientes actuales, haciendo que el coste de la suscripción resulte insignificante. Entonces, ¿a qué está esperando para unirse a nuestro servicio premium?